Mira, Samuel, ya eres anciano, y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Hoy estaba meditando y pensando acerca de la situación o del suceso que vivió Israel en el momento en que hablaron con Samuel para que Dios le diera un rey. Ellos pidieron un rey. Por el contexto podemos ver de que Israel pidió un rey porque, bueno, había mucha corrupción. Por ejemplo, los hijos de Samuel eran corruptos. Y además que ellos querían ser igual a las otras naciones. Ahí había, digamos, falta de confianza en Dios porque Él era su rey y Él era el que lo gobernaba. Pero el pueblo pidió rey más que todo como una justificación a su falta de obediencia y fe en el Señor. Porque ellos creían que el rey le iba a solucionar los problemas que ellos tenían por causa de sus pecados. Si leemos anteriormente, es decir, en el libro de los jueces, el pueblo los gobernaban jueces, pero curiosamente el pueblo, cuando moría el juez, volvía al pecado. Y ese era un ciclo que se repitió en muchas ocasiones, donde pecaba, se arrepentía, Dios mandaba a un libertador, los liberaba, moría el libertador, pecaba, eran castigados por Dios, y así el ciclo se repetía una y otras veces. Entonces ellos pensaron o creyeron que con pedir un rey, las cosas iban a cambiar. Y curiosamente, para mala fortuna de ellos, este rey, el primer rey, fue lo peor de lo peor. Saúl no fue un rey conforme a la voluntad de Dios. Un hombre que cometió muchos errores y que eso trajo también desgracia para el pueblo de Israel. Tanto así que mató a una familia, una ciudad entera, a unos de sacerdotes, destruyó a otra ciudad completa. O sea, total, güey, cometió muchos errores que trajeron muchas consecuencias negativas para el pueblo de Israel, y así fue en toda su vida. La cuestión estaba en que el pueblo de Israel creía que conseguir un rey las cosas iban a cambiar. El problema estaba en ellos, no en las cosas externas. Y a nosotros nos pasa mucho como el pueblo de Israel. Pensamos que al cambiar las circunstancias, las cosas van a cambiar. El problema es que la mayoría de las circunstancias que nosotros estamos viviendo es por causa de nosotros mismos, por nuestra desobediencia, no por las circunstancias en sí. De hecho, la circunstancia es el resultado de nuestras acciones o consecuencias, es digamos, el efecto de la causa. Y muchas veces la causa es nuestra desobediencia. Por ejemplo, algunas veces dicen, no, es que yo soy débil en este sentido, en la parte sexual, porque no tengo un esposo o una esposa. Esto va a cambiar cuando ya yo me case. Y resulta que cuando se casa, a pesar de que ya tiene mucho acceso a la intimidad sexual, resulta que aún siguen con su problema de lujuria, de pornografía y otra cantidad de cosas que tienen que ver con este aspecto sexual. Entonces el problema no está en que a través de algo las cosas se van a solucionar o de alguien. Entonces, así como el pueblo de Israel que pensó que por medio de un rey las cosas iban a cambiar para ellos y las cosas iban a ser diferentes, fue todo lo contrario. Los reyes trajeron más problemas que soluciones. De hecho, por ejemplo, el rey Salomón trajo mucha idolatría sobre el pueblo y de ahí paré de contar todos los reyes. Hubieron algunas excepciones, pero fue por la gracia de Dios que tuvo misericordia y levantó buenos reyes. Y estos reyes, digamos, trajeron reformas espirituales y hicieron que el pueblo volviera a obedecer a Dios. Pero fue por la gracia de Dios. No fue en sí por el pueblo en sí mismo o porque algún rey quiso ser bueno, no. Fue la gracia de Dios. Y muchas veces la gracia de Dios, que es infinita y maravillosa, obra en nosotros a pesar de nuestras dificultades y problemas. Así como, por ejemplo, que muchas veces utilizaba Dios a estos reyes
desobedientes para traer salvación muchas veces en algunas ocasiones al pueblo de Israel. Pero fue más perjuicio que beneficio el tema de los reyes. Pero el pueblo de Israel quería un rey como tenían las otras naciones, es decir, quería ser igual a otras naciones. Igual que nos pasa muchas veces a nosotros, que al tratar de imitar al mundo, recibimos más consecuencias negativas que consecuencias positivas. Entonces, esto es un llamado, una exhortación a que nos revisemos primeramente, porque el problema está en nosotros. Cualquier circunstancia externa que tú veas que estás viviendo no es por causa de la circunstancia o de otras personas, sino de ti. Por ejemplo, en el trabajo. Si hay situaciones difíciles con tus compañeros, con tu jefe, no es por causa de ellos, es por causa tuya, porque la cuestión es cómo respondes tú a esa situación que genera el conflicto. Porque al final siempre va a haber personas conflictivas, van a haber jefes también conflictivos, algunos no. Pero siempre se puede conseguir eso, personas complejas. Pero ¿cómo reaccionas tú? Si tienes problemas con tu familia, el problema no está en tu familia, sino en ti, sobre todo porque si la otra persona no es creyente, Dios va a demandarte más a ti que a ellos, porque al que más da, más se le demanda. Y tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes el Evangelio, y tú entiendes lo que hay detrás de esas situaciones o de esos conflictos, que es el pecado, que es la tentación del diablo y en fin, todo ese tipo de cosas espirituales. Tú las entiendes, entonces Dios te ha dado el Evangelio para que tú sepas cómo solucionar esos problemas, ¿cierto? Entonces, si tú no lo solucionas usando el Evangelio, usando lo que Dios te ha enseñado, es porque el problema está en ti. Si tienes conflicto con tu esposa, es porque tú no tienes problemas, porque tú no sabes cómo manejar esa situación, porque no pones tu palabra, no pones la palabra de Dios por obra. Entonces, el problema no es la circunstancia, sino eres tú que no sabes cómo manejar esa situación y no sabes cómo obrar conforme a la palabra de Dios. Entonces, no creamos que las cosas se van a solucionar, no creas que porque cambies de trabajo, las cosas van a cambiar. No, porque posiblemente te vas a encontrar otro jefe más difícil y va a ser el mismo problema, porque la cuestión es que tú no sabes cómo solucionar el problema o cómo manejarla de la mejor manera. Algunas personas, especialmente mujeres, que es las que estoy viendo hoy en día, que se están divorciando mucho por cualquier cosa, porque el hombre es este, porque es aquello. Y lo digo es porque las estadísticas dicen que las mujeres son las que están iniciando el divorcio, más que los hombres. Entonces, ellas creen que al divorciarse van a encontrar un mejor hombre. Resulta que cuando se divorcian y se comprometen con otro, es peor. Y estoy hablando de cristianas, ¿no? Es peor porque el otro hombre es peor. Y a la final, si es así, entonces nunca van a poder tener una buena estabilidad matrimonial, porque el problema no está en las otras personas, sino en ti. En ti, en cómo reaccionas y cómo cómo manejas la situación. Porque, por ejemplo, en el caso de la Biblia, en el caso, digamos, del matrimonio, la Biblia dice que la mujer debe ser sumisa, humilde, sencilla y respetar a su marido. Si la mujer hace eso, obviamente, en la mayoría de los casos, los hombres van a actuar de manera diferente. Pero como hay muchas mujeres hoy en día que son reacias, son masculinas, que enfrentan al hombre todo el tiempo, son groseras, son toscas, agresivas, violentas, bulleras, escandalosas, competitivas. Entonces eso está generando muchos conflictos, pero el problema está en ella, no en el hombre. Y así también pasa con el hombre. Si el hombre tiene problemas en el matrimonio con su mujer, es porque posiblemente él no está liderando correctamente y no está tratándola como vaso frágil, no está siendo líder, no está siendo proveedor, no está actuando como dice la palabra de Dios. Y así en el hogar, si el hijo está teniendo problemas con el padre, es porque no se está sometiendo al papá y no lo está honrando. Y si el padre tiene problemas con el hijo, es porque lo está desesperando, no lo está guiando, educando correctamente, o no tiene una buena relación con él. Entonces, en fin, siempre vamos a tener problemas. La cuestión es cómo reaccionamos nosotros al problema. Y Dios nos ha dado el Evangelio para poder solucionar nuestros problemas. Entonces, la cuestión o la solución no está ni en cambiar de trabajo, ni en cambiar de esposa, ni de hijos. Bueno, eso no se puede. Ni mucho menos cambiar de presidente o pedir un rey, como en el caso de los judíos. La cuestión está en nosotros. En nosotros, cómo actuamos. ¿Sí? Y muchas veces de esas situaciones que vivimos por causa del pecado, entonces el problema es en nosotros. Si el pueblo de Israel se hubiese dado cuenta que el problema estaba en ellos, créeme que Dios hubiese sido todavía su rey y las cosas hubiesen sido diferentes y no hubiesen sufrido tanto por esa mala decisión de haber pedido rey. Así que, mis hermanos, reflexiones
sean cristianos, pero sean cristianos bíblicos. No olvides suscribirte y seguirnos para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.